en este lugar y celebrar juntamente con usted. Aleluya, aleluya. Oh, vive Cristo, qué bueno es el Señor. Oh, yo no sé, pero yo me he podido sentir en la misma satisfacción, en la misma alegría, que puede transmitir la pastora y un pueblo que durante años oraron, clamaron, esperaron, resistieron. Hoy pueden decir Ebenezer, Ebenezer. O no sé quién dice Ebenezer en esta hora. Yo no sé quién puede decir, oh, ese Dios de gloria. Un día había oído de la promesa, un día había escuchado que Dios había hablado, pero de oído había oído del Señor. Ahora mis ojos le ven, ahora yo veo el llavero, ahora yo veo la llave. Ay, Dios mío, yo no sé si tú lo entiendes. No es lo mismo escuchar que viene a la puerta, no es lo mismo escuchar que viene la llave, porque ahí está la señora duda diciendo, ¿será o no será? ¿Llegará o no llegará? Pero cuando de repente usted está ahí como Tomás diciendo, ahora sí veo, ahora sí veo, ahora estoy entrando, ahora llegué, ahora me posicioné, ahora que sufre la demonio, porque ay, no, yo no sé, pero yo hablo con alguien que sufrió, con alguien que lloró, con alguien que resistió. Ay, Dios mío, que hoy puedo decir, lo logramos, pueblo, lo logramos. Qué bueno es el Señor, qué maravilloso es nuestro Rey de Reyes, aleluya. Mantenga esa sonrisa, vive Cristo. Qué bueno es el Señor. Me gozo de su victoria, porque ciertamente nuestro Dios grande y poderoso es fiel, aleluya. Aleluya. Como bien mencionara el pastor, vive Cristo. Pastoreamos ahí en Puerto Rico, vive el Señor. Y en esta noche el Señor nos ha dado encomienda, vive el poderoso. Y quiero que me acompañe y busque la palabra en esta hora, aleluya. No quiero, ¿verdad?, tomar más tiempo, vive Dios. Quiero hacer conforme el Señor ha delegado, vive Cristo. Aleluya. Aleluya. Muchas veces se nos es necesario presentarnos demasiado y dar casi hasta la ubicación y por allí, por allá. Y hasta de dónde venimos y que los nombres, apellidos y toda la historia. Pero yo he aprendido en el camino que aquel que importa es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que si usted después no se acuerda de mi nombre, no hay problema. Acuérdese de lo que Dios hizo conmigo. Y eso será suficiente. Busque la palabra del Señor en Lucas, aleluya, capítulo 8. Vive Cristo. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Lucas capítulo 8, versículo 43. Gloria a Dios. Vive Dios. Gracias. Gracias, Dios. A ti te hay algo especial que Dios quiere hacer. Aleluya. Y si usted está en la disposición de recibirlo, no se va como llegó. Aleluya. Lucas capítulo 8, versículo 43. Queremos dar lectura a la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia que va al cielo dice amén. Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, a ti damos toda alabanza, Señor. En esta hora, Dios mío, una vez más nos unimos yo delante de tu presencia, dándote
gracias anticipadas, Señor, porque tú tienes el poder para sanar los enfermos, para libertar, Dios mío, a los cautivos, para levantar al afligido, para, Dios mío, animar al que está caído. Yo te suplico que avives tu obra en medio de los tiempos, que en medio de los tiempos se deje conocer. Este es tu pueblo y nos hemos unido hoy para una vez más reconocer que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que fue, el que es y el que será. A ti damos toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Usted puede darle una alabanza, vamos, una alabanza, Rey de Reyes, por favor. Grande y maravilloso es el Señor, aleluya. Vive Cristo, adoramos al Señor. Así usted puede estar sentado. Le voy a pedir que me regale algunos minutos, aleluya. Voy de alguna manera a tratar de verdad de, aleluya, de resumir lo más posible, vive Cristo. Porque tenemos, verdad, mensaje para la casa, pero siempre se nos es necesario testificar. Aleluya. Siempre se nos es necesario contar las grandezas del Señor en nuestra vida. Aleluya. Y no puedo pasar por alto esta oportunidad para dejarles saber cómo el Señor un día derramó un milagro sobre mi vida. Hoy aquí usted está con alguna necesidad que solo usted y Dios conocen, más allá de la que pueda conocer la pastora y el pastor, el líder o el hermano al que usted se acercó. Siempre hay alguna situación bien personal, aleluya, en la cual necesitamos la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no me entendería si yo no le contara tiempo atrás cómo sucedió este panorama en mi vida, porque sería muy bonito yo poderle hablar de simplemente el milagro, pero ¿cómo llega el milagro? Sería muy bonito solamente decir de las llaves y hoy usted brinque y salte, pero aquel que padeció para poder hoy festejar sabe lo que se tuvo que pasar. Podemos hablar de la mujer del flujo de sangre, podemos hablar de la hija de Jairo, podemos hablar de Lázaro, podemos hablar de distintas personas que recibieron sanidad de parte del Maestro, pero nos gustaría algún día poder escuchar el proceso. Nos gustaría poder escuchar por labios de la mujer del flujo de sangre lo que pasó, lo que sintió cuando estuvo a punto de perecer, no solo por la enfermedad que cargaba, sino porque estaban a punto de apedrearla. Podríamos escuchar que posiblemente sintió Lázaro cuando dijo: ya perezco, ya siento que la muerte me llama. Es que sería necesario poder escuchar un poquito más para poder palpar, abrazar y glorificar que ya llegó el milagro. Y ciertamente quiero testificarle que el Señor hace unos años atrás me sanó de lupus, fibromialgia y artritis reumatoidea. Hace algunos años el Señor me sanó de todos estos diagnósticos que dio la ciencia. Pero hoy yo quiero contarle, vive Cristo, cómo lo hizo. Porque lo decimos, pastora, y qué bueno, todo el mundo dice wow. Otros dicen gloria a Dios. Pero son muy pocos los que se detienen a decir, ¿y cómo fue? Aleluya. Solo el que padece, solo el que se le estremece los simientes es el que sabe lo que cuesta esperar, lo que cuesta creer que el milagro es posible. Y podría decirle, vive Cristo, que el panorama de mi historia cambió cuando aproximadamente, ¿verdad?, yo tenía 14 años. Una joven llena de vida, una joven llena de colores, una joven llena de metas, visionaria, con muchos deseos de hacer muchas cosas en la vida. Teniendo un hermano de algunos años de diferencia de edad, siendo la hija hembra única, vive Cristo, y teniendo unos padres muy consentidores que me daban todo cuanto yo quería o anhelaba. Estoy contándole las raíces y los cimientos para que usted se ubique. Más o menos a esta misma edad, vive Cristo, llega al buzón de mi casa, vive Dios, una correspondencia donde me reciben en una escuela de ciencias y matemáticas. En Puerto Rico, ¿verdad?, hay escuelas que comienzan a becarte desde intermedia con el panorama de que tú puedas ser un profesional en la vida. Y le cuento esto porque quiero que usted, ¿verdad?, entienda
¿Hasta dónde llegó esta enfermedad a querer robar mis sueños, mis metas, mis aspiraciones? Y recuerdo, vive Cristo, que estando ya allí en la escuela que me habían aceptado, en la primera clase de laboratorio de ciencia, nos mandan a hacer una propuesta de lo que uno anhela, de por qué uno está allí, cuál es tu meta, qué es lo que tú quieres lograr. Y yo estaba con una convicción tan fuerte que yo recuerdo que cuando llegó mi turno, yo lo utilicé y comencé a hablar de mis deseos. Y yo decía, yo anhelo estudiar medicina. Yo quiero poder servirle a los pacientes. Yo quiero dejarles saber que hay esperanza. Y la profesora me miró así seria a la cara y me dijo, ¿y qué propones que puedas ir haciendo por ahora a lo que lo logras? Y dije, bueno, pues yo propongo que los laboratorios que se van a hacer en este lugar los saquen de estas 4 paredes y nos lleven al hospital de niños, nos lleven a los centros de rehabilitación de envejecientes, nos lleven a distintos lugares para que nosotros podamos hablar con esta gente que se siente que no tienen esperanza, que se están muriendo, para ver de qué manera física, emocional, mental, nosotros podemos ayudarles. Y yo le decía a la maestra, yo creo que si todos nosotros llegamos allí cantando, brincando, con globos, contentos, le vamos a dar alegría a esa gente. Y recuerdo que todos mis compañeros se levantaron y decían, sí, yo me apunto, sí, yo. Y yo dije, wow, parece que mi idea está maravillosa. Pues yo me sentía que, wow. Y la profesora se sonrió. Y muchas veces cuando estos profesores guardan silencio, es que están tomando en consideración lo que has propuesto. Y en medio de que todo fluía tan bien y de que ya yo me imaginaba tantas cosas, 2 o 3 meses más tarde, en aquella misma mesa donde yo lancé mi meta, donde yo lancé mi sueño, me encontraba convulsando y escuchando todos los jóvenes que un día gritaron, yo me apunto, gritar desesperado, hay que hacer algo, llamen la ambulancia, parece que se está muriendo. Y yo escuchando a lo lejos todos gritar, sin saber que algo estaba aconteciendo que yo no podía detener. Minutos más tarde me encontraba en una ambulancia de camino al primer hospital, siendo intervenida deprisa, sin saber lo que estaba aconteciendo y sin tampoco poder imaginar que desde aquel momento comenzaba mi travesía en algo totalmente oscuro, gris, que no estaba en mis metas, que no estaba en mis planes y que nunca cruzó ninguno de mis pensamientos. Horas más tarde ya yo estoy ahí en el hospital, llena de máquinas, cables y un equipo grande de enfermeros, doctores y de todo encima de mí. En ese momento diagnosticaron epilepsia y me comenzaron a medicar. Yo comencé a tomar mis medicamentos y seguí asistiendo a la escuela, pero después de algunos 4 meses adicionales ya yo no podía seguir asistiendo, porque de 5 días que iba a la escuela, 2 me sacaban en ambulancia. Ya los compañeros no tenían tranquilidad porque estaban todo el tiempo mirándome y preguntándome si estaba bien. Ya los profesores no podían dar la clase tranquilos porque estaban esperando que en cualquier momento yo me derribara en el piso. Por tal razón yo terminé mis estudios de 4º año homeschool, porque por aquella razón ya yo no podía seguir yendo a la escuela, no me sentía en confianza. Pero antes de que ya yo dejara de ir a la escuela, empezaron a venir otros síntomas. Ya no solamente yo brincaba en el piso y convulsaba, ahora también había hematomas en mi cuerpo. Comencé a enflacar, a ponerme pálida, a sentir dolores en mi cuerpo. Comenzó mi cuerpo a dejar saber que algo no andaba bien. Es así como comienzan a hacerme distintos estudios. Y así comienzan a darse de cuenta, vive Cristo, aleluya, que ya yo no solamente tenía problemas cerebral, ¿verdad? La epilepsia de tantas convulsiones provoca de algún modo que tus neuronas sean afectadas. Pues ahora no solamente esto, sino que de tanto indagar se dan de cuenta que ahora tengo también un problema en el corazón.
ese mismo día que me diagnostican con el problema en el corazón, me preparan para ponerme un marcapaso. Hoy ya yo llevo más de 17 años con un marcapaso. No tenga lástima de mí. Gócese de que el Señor me ha dado la fortaleza para que hoy yo pueda testificar. Porque hay muchos que no tienen ningún padecimiento y les cuesta abrir su boca. Y en medio del camino he podido darle gracias a Dios porque me ha permitido testificar su grandeza. Aleluya. Y en aquel momento cuando me pusieron en el marcapaso, yo estaba desorientada. Yo todavía no podía comprender. Y me pasaron varias preguntas por la cabeza. Esas mismas preguntas que le pasa a toda persona cuando le llega una situación que no es esperada. Empezamos negándolo y diciendo: esto no puede ser posible. Esto no puede ser real. Esto no me puede estar pasando a mí. Y después que usted reconoce que es real, que usted está ahí, que me operaron, que es cierto, entonces usted comienza a decir: ¿y por qué a mí? ¿Y qué yo he hecho? ¿Y por qué? Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pero nada de eso te aleja de la realidad, sino que necesitas tener un fundamento para poder sobresalir de ahí. Y aquí es donde está la base y el fundamento de toda esta historia. Porque de oídas había yo oído que había un Dios grande. Mis padres no le servían al Señor, por ende yo tampoco. Yo había escuchado que había un Dios y que era bueno, pero yo nunca había tenido el privilegio de ir a una iglesia, de adorarle, de exaltarle. No. Y usted dirá: wow, y ella dice que es nacida en Puerto Rico. Esa gente que tiene una iglesia en todas las esquinas, que dan culto debajo de los palos. Para que usted sepa, hermano, que hay gente que vive su vida conforme la vida lo lleva. Y que no es hasta que tienen un tropiezo que comienzan a alzar su mirada al cielo. Mi familia estaba comenzando a ser sacudida. Aleluya. Y después de haberme puesto un marcapaso y de haberme diagnosticado epilepsia y de darse de cuenta de que no solo todo quedaba ahí, que algo más andaba mal, porque yo seguía de mal en peor y de mal en peor. Se acercaban mis 15 años y claro, mis padres quisieron festejarlo. Y esos 15 años son una cosa inolvidable. Pero la tristeza es que estos 15 años, yo sabía que mis padres no lo estaban celebrando para vida y gozo, lo estaban celebrando para tristeza y muerte. Que estos 15 años la gente no me fue allí a ver y a cantar conmigo cumpleaños sabiendo que wow, qué bueno que pasas a otra etapa. No queremos estar aquí contigo porque no sabemos si mañana no vas a estar. Y así festejé mis 15 años, pero saliendo de mi quinceañero, ciertamente la gente que estaba celebrando sin saber lo que iba a acontecer no se equivocaron. De ahí me hospitalizaron y ahí estuve 2 años hospitalizada. En esa trayectoria de esos 2 años me diagnosticaron lupus. La razón por la cual convulsaba, por la cual se afectó mi primer órgano, que fue mi corazón. Y de ahí en adelante comenzaron a darse de cuenta que ya mis riñones estaban afectados, que mi matriz estaba en pedazos. El lupus es cáncer en la sangre. Cuando usted tiene cáncer en alguna masa, en algún lugar, lo extirpan, usted toma el tratamiento y si al Señor es su voluntad, listo. Pero cuando es en la sangre, ¿cómo le hacen? ¿Cómo te limpian tu sangre para que ya tú puedas estar bien? Cuando llegó este diagnóstico, ya habiendo tenido un marcapaso, tratándome como paciente epiléptica, habiendo perdido más de 10 libras, estando con mi cuerpo todo lleno de hematomas, ya yo no pudiendo hacer la misma joven vital que era en otro tiempo, todo se venía abajo. Comencé a recibir quimioterapia, radioterapia, distintos tratamientos, transfusión de hierro, distintas cosas, buscando a los médicos traer alivio a mi cuerpo. Así pasaron 2 años que yo estuve allí viviendo en el hospital. Quiero señalar que durante todo este tiempo, quien es hoy mi pastor y mi esposo,
era mi novio. Y en ningún momento del proceso me dejó sola. Aleluya. Poderoso Dios. Sin embargo, muchas personas aún de mi propia familia le aconsejaban que me dejase porque yo me iba a morir y él iba a sufrir. Pero siempre el Señor tiene un propósito con algo. Y aunque en mi familia no había un Cristo vivo presente, en la familia de él había un Cristo vivo y presente. Y cuando de muchas partes le aconsejaban que se fuese de ahí porque yo iba a sufrir mucho, su madre le decía: si tú crees que Dios puede hacer el milagro, ora, pídele a Dios, hablen con Dios, Dios puede hacer el milagro. Una mujer que nos enseñó el ayuno, la oración, el silicio, la búsqueda, una mujer que nos enseñó que cuando se clama y uno se humilla, Dios puede hacer la obra. Pero entienda que vive Cristo, Dios trabaja con uno conforme uno deje que Dios trabaje. Y para aquel tiempo yo recuerdo que él buscaba la manera que fuese de que alguien le llevara, ¿verdad? Le facilitara el poder llegar al hospital. Pues éramos jóvenes, todavía no manejábamos, no teníamos carro ni nada por el estilo. Él buscaba a alguien que por favor le pudiese llevar. Y cuando mi mamá me decía: vive Cristo, ahí llegó Cachito, y yo decía: dile que estoy durmiendo, dile que me llevaron por otro lado. Quizás usted dice: pero qué raro, porque el paciente que está en un hospital lo que más desea es que llegue visita. Pues está solo, está encerrado. Pero mi vanidad, mi orgullo, la tristeza que me consumía no me dejaba que yo quería que estuviese allí. Porque decía: ahora cuando él entra y ve que yo soy un esqueleto andando, que se me está cayendo el pelo, que yo no puedo casi hablar, yo no quiero que me mire así, yo no quiero que me vea así. Yo me sentí humillada, yo me sentía mal, yo sentía que no quería que ni él ni otra persona me pudiese mirar. Cuando de repente, aleluya, pasando todo ese proceso, también iban a visitarme algunas veces los mismos jóvenes del salón de laboratorio. Aleluya. Y usted dice: eso debía de ser maravilloso. ¿Qué usted cree que yo pensé cuando entraron todos esos jóvenes del salón con globos? Que ahora era yo la paciente que había propuesto visitar. Que ahora yo era la paciente a la cual yo le decía a mis compañeros: vamos a llevarles una palabra de aliento, vamos a decirle que podemos encontrar una solución. Ahora ellos me llevaban globos y me decían: estamos contigo. Pero ellos estaban enterrando mis sueños, ellos estaban enterrando mi meta. Ellos me estaban diciendo: tú pensabas estudiar medicina, pero la medicina te está estudiando a ti. Ahora eres tú la paciente, ahora eres tú la que estás de ese lado. Yo no tenía palabras, yo no tenía nada que decir. Si mi silencio era fuerte y de mí casi no salían palabras, no tardaron semanas en que la mandíbula se desprendiera. De tan fuerte que ya estaba consumido mi cuerpo. Y entonces sí que no podía hablar. Solo quedaba el desespero de no encontrar la salida. De usted sentirse atado y amarrado a una enfermedad que usted no planificó, que no le dio permiso, que simplemente llegó. Gloria a Dios. Aleluya. En medio de tanta incertidumbre, de un volcán lleno de emociones, de yo sentir que ya no podía dormir porque mi mente solamente tenía muchos recuerdos. Yo veía los colores, yo veía mis uniformes, yo veía mis libros, yo veía el diario, yo veía los planes, yo veía a mis compañeros, yo veía a mi novio, yo veía las cosas y yo decía: yo estoy aquí. Y todo sigue y yo estoy aquí. Y todo pasa y yo no puedo avanzar. Y todo cambia y yo no cambio. Yo sigo hacia abajo. Entonces, mientras más me consumía vive Cristo, mi diagnóstico cada vez era peor. Ya el lupus se había apoderado de mi cuerpo. Ya el reumatólogo no encontraba qué más hacer. Los 18 puntos de fibromialgia estaban todos activados. La artritis reumatoidea ya estaba en todo su apogeo. Ya no había medicamento que pudiese aliviarme. Ya ni siquiera poniéndome vive Cristo a dormir yo encontraba descanso y alivio. Santo Dios. Es así cuando pasan algunas semanas y en medio de aquel silencio y desespero, el médico va a hablar con mi madre, vive Cristo.
Y en estos días fuimos a emergencia de aquí, ¿verdad? De los hospitales de aquí, y le decíamos a nuestro hermano José, que nos está hospedando, vive Dios, le decíamos, wow, qué diferencia de hospitales, aleluya. Le decíamos, es igualito, igualito. Pues yo no sé si usted sabe de lo que yo hablo, pero de mi camilla y la otra camilla dividí una cortina. Y el doctor viene a hablar con mi madre, pero lo que lo divide de su conversación a mis oídos es una cortina. Santo Dios. Y él comienza a hablar Poderoso Dios, aleluya. como si yo no estuviese allí o no pudiese escuchar. Y es en ese momento que le dice a mi madre, señora, ya han pasado 2 años. Ya a su hija le pusieron marcapaso, ya le hemos hecho 2 intervenciones más en su corazón. Se han dado más de 4 ciclos de quimio, tantas radioterapias que ya han consumido hasta la fuerza y el deseo de comer de su hija. Hoy venimos a darle el alta. Yo no escuchaba hablar a mi mamá. La desahuciamos y le damos 2 semanas de vida. Llévesela a su casa. Permítele que coma lo que ella anhele. Que pueda arroparse con la sábana que más le gusta y hacer lo que desee. Pues ya solo le pueden quedar algunas 2 semanas. Y yo estando del otro lado de la camilla, solamente lo que decía era, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de hacer como que no oí? ¿O debo asumir que ya sé todo lo que pasa? Pero cuando yo vi a mi madre acercarse a mí, enseguida tuve la respuesta. Como cualquier otra madre, se acercó con la sonrisa más dulce que yo nunca había pensado. Me tomó las manos y me dijo, hoy es el día de contentura porque nos vamos a casa. Y yo hacía con gestos así, a ver si ella tenía algo más que decirme. Pero ella se reservó todo su dolor. Y yo solo miraba su rostro y quería decirle, ¿cómo lo haces para guardar silencio y querer que yo me sienta bien? ¿Cómo lo haces para decirme que todo va a estar bien cuando tú me estás despidiendo? ¿Cómo lo haces? Pero en toda esta historia siempre faltó Cristo. En toda esta historia nunca estuvo el caballero de la cruz. En toda esta historia hubo gente natural pensando con un pensamiento natural, con un pensamiento racional. ¡Vamos! Sin yo poder casi caminar, sin poder expresarme porque mi mandíbula se salió del lugar, pesando algunas 70 libras. ¿Sabe lo que es una salamandra? Gloria a Dios, si aquí no están, en Puerto Rico habitan. Eso parecía, hermano, de lo transparente que ellos estaban, se me veían todas las venas, vive Cristo. Y se lo digo y usted dice, wow, pero es que quiero que usted entienda de la condición tan crítica en la que me encontraba. Ya no traía cabello, estaba totalmente llena de hematomas, moretones, morados, negros por todas las partes de mi cuerpo. Y recuerdo que con las pocas fuerzas que quedaban en mi cuerpo, antes de llegar a mi casa, un lugar que, ay Dios mío, que mis padres me llevaron planificado antes de llegar a mi casa. Y usted quizás dice, wow, la llevaron al templo, la llevaron a la iglesia. Hoy yo quiero explicarte que no fue a ese lugar el que me llevaron. Me llevaron al altar del brujo, me llevaron al altar del santero, a ver si algún agua que me tiraran por encima podía hacer algo con mi vida. Me llevaron a ese lugar a ver si hubiese algo
voy a hacer eso. Aleluya. Y mi mamá me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que gastar todas las alternativas, hija. Esto para mí no es una alternativa. Esto para mí no es una alternativa. No lo es. No lo es. Mis padres se dieron la vuelta y yo sé que había llamada de otros familiares que habían combinado todo esto. Pero ya lo hicieron el trabajo, está todo hecho. Y yo escuchaba a mi mamá que decía, luego te hablo. Y yo le decía, mamá, dile que no quiero, aleluya. Dile que no quiero. Usted sabe lo que usted tener, el desespero de la muerte encima, y tras de eso te estén llevando a un lugar que tú sabes que no es tu provisión, que no es el lugar donde tú estás posicionado, que no es el lugar donde tú puedes recibir algo, que no sé si usted lo entiende. Yo no sé si usted lo puede entender. Había alguien que estaba orando por mí. Había alguien que estaba desatando una palabra por mí. Había alguien que estaba diciéndole a la vida, revélatele. Llegué a mi casa y allí me estaba esperando un sofá y todo el barrio en llanto. Pero cada vez que venía alguien a llorar encima de mí, yo me hacía más fuerte, pastora. Había gente que lloraba porque realmente sentían que yo andaba mal. Habían otros que iban a averiguar cuántos días me quedaban. Habían otros, aleluya, que simplemente cumplían porque eran del barrio. Pero no era lo importante en aquel momento. Lo importante en aquel momento es que mientras todos lloraban mi muerte, yo estaba desesperada por querer la vida. ¿Sabe que hay gente que se resigna cuando le llega el problema? ¿Sabe que hay gente que se abraza al cáncer, al lupus, a lo que sea? Y se abrazan ahí y dicen, me tocó. Pero yo no pedía abrazarme. Me había envuelto y yo quería salirme. Y juntamente con todos los que vinieron a visitarme, así también vinieron a visitarme de todas las iglesias que habían por la casa. Cantaban coritos, me leían la palabra, oraban por mí. Como la fe viene por el oír y el oír de la palabra, algo comenzó a crecer dentro de mí. Mi pensamiento comenzó a ser diferente. Algo quería tomar mi posición. Alguien quería decirme, estoy aquí. Y yo devariaba con mi pensamiento y decía, pero ¿qué pasa conmigo? Y en medio de aquella batalla espiritual que hoy la puedo comprender, pero en aquel día no la comprendía. Siempre es bueno hablar de las personas que te rodearon en ese momento. Y me falta hablar de un personaje especial, mi hermano. Le dije que tenía algunos años de diferencia. Para aquel tiempo, cuando llegué a la casa, me prepararon el sofá grande. Usualmente en la sala hay 3 tamaños de muebles: el grande, el mediano y el pequeño. Siempre nos peleábamos por el muñequito que íbamos a ver, porque quién iba a coger el mueble grande. Pero ahora me tocaba a mí el mueble grande y él estaba contento de que yo estuviera en la casa y no le interesaba si yo tenía que coger ese mueble. Cuando me desahuciaron estábamos a finales de noviembre. Y una cosa impresionante he podido comprender de mi isla, que con todo y el huracán que nos azotó el año pasado, celebraron la Navidad y prendieron bombillas aún con planta. Una cosa increíble. Aún con plantas eléctricas prendieron bombillas. Olvídese de eso, que esa gente prendieron las luces y celebraron la Navidad como fuese. Imagínense que eso es lo que nos distingue de alguna manera. Y entonces ahí estaba yo en plena Navidad y mis padres a punto de enterrarme. Aleluya. A todas estas, mi papá prácticamente no cruzó palabra conmigo después de que me habían dado de alta, pues no encontraba cómo mirarme, no encontraba cómo abrazarme y despedirse. Y recuerdo, vive Cristo, esta tarde que mi madre decide con todos los del barrio hacer un bosque mágico en toda aquella vecindad. Iban a poner arcos de Navidad desde la entrada, todo eso, una cosa grande. Y mi hermano de algunos 9 años, emocionado,
sin comprender la realidad de la situación, con inocencia. Venía contento a contarme la gran noticia. Poderoso Dios. Un muchachito Aleluya. tremendito para aquel tiempo. Me hacía muchas maldades. Me corría con lagartijo. Me rompía las cosas que más me gustaban. Pero ahora estaba cuidándome. Y estando allí, él venía corriendo, pero corriendo, bien contento a decirme: si tú supieras, deja que te levantes de ahí para que tú veas lo que están haciendo. Yo decía: ¿pero qué están haciendo? Deja que tú veas, deja que tú veas. Iba para allá otra vez y volvía corriendo. Ay, si tuviera lo que prendieron, un inflable, que si tú ves ese árbol, un árbol grande, y volvía para allá. Y prendieron unas luces, que son unas luces que alumbran todo. Pero cada vez que mi hermano corría de un lado para el otro, yo ponía mi cabeza sobre la sábana y lo que hacía era secar mis lágrimas. Porque lo que él no podía comprender es que mientras mi mamá y todo el vecindario conectaban a guirnaldas y prendían luces por todos lados, simplemente me estaban despidiendo. Simplemente estaban diciendo: se acabó todo. Recibe tu última Navidad. Disfruta tu última Navidad. Y en medio de que él iba y venía y corría, ya llegó la hora de la cena. Y se acerca, vive Cristo, mi mamá, a darme la comida molida. Me molió el arroz y todo. Hoy yo puedo comprender cuando se lo muela a mi hija, vive Cristo. Pues no podía masticar y tenía que ser todo molido. Y cuando mi mamá comienza a darme la comida, mi hermano furioso dice: dame la comida que tú no sabes, la estás ensuciando, se la voy a dar yo. Ay, qué trago amargo. Aquel que yo le daba de comer, ahora me da de comer. Aquel que yo limpiaba, ahora me limpia. Y él, emocionado porque me cuidaba, iba a la nevera corriendo y me decía: ¿qué te traigo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo solamente, pastora, quería decirle: quiero que me corra con el lagartijo. Quiero poder discutir contigo. Quiero arrebatarte el control. Quiero poderme sentar, jugar y correr. Pero estoy atada y pronto me voy y no te das de cuenta. No sé si usted puede entender de lo que yo estoy hablando. Esa noche fue una noche llena de emociones para mí. Mi padre llegaba de trabajar a la 1 de la mañana. Y esa noche se atrevió a abrir la puerta de mi habitación. Yo ya no podía dormir del dolor. Yo no podía ya dormir. En vez del medicamento darme sueño, me daba taquicardia. Aleluya. Alguien que ha tenido alguna vez una sobremedicación entiende de lo que estoy hablando. Y en medio de aquel desespero que sentía mi cuerpo, yo escuché la puerta abrirse. Y yo sabía que ese iba a ser mi papá. Él no había podido hablar conmigo. No me podía haber dar un abrazo, pero yo sabía por qué. Y es ahora cuando se acerca y en el borde de mi cama solamente sujeta mi pie y comienza a hablar. Yo no tuve el valor para levantar la cabeza. Solamente lloré y suspiré de modo que él no se diera de cuenta que yo lo veía, que escuchaba sus lágrimas y que sentía su dolor. Poderoso Dios. Él lloraba y preguntaba: ¿por qué a ella? ¿Por qué? ¿Por qué no a mí? ¿Cuántos padres cuando le llega el virus de 24 horas a sus hijos le piden a Dios: pásamelo a mí? Y ahí estaba mi padre diciendo: ¿cuánto más falta? Se cayó por todos lados, convulsó en todos sitios, visitó todos los hospitales, le pusieron un marcapaso, soportó la quimio, soportó la radio. ¿Cuánto más falta? ¿Qué tiene más que aguantar mi bebé? ¿Cuánto más falta para que mi bebé tenga que resistir? Alguien que puede entender de lo que yo estoy hablando. Yo no tuve el valor, ¿cierto? No pude abrazarlo y decirle: papá, tú vas a estar bien. Y no podía
hacerlo con mi madre, porque cuando yo demudaba mi rostro, ella se sonreía. Cuando yo sentía flaquear, ella me decía, vamos, vamos, sé fuerte. Y yo me encontraba como gritar y decir, tengo cáncer, me voy a morir, ya me llegó el momento. El médico dijo que muero. Quería gritar y decir, muero, pronto muero. Nadie se da de cuenta que yo sé que todos lloran por mí y yo tengo que guardar silencio. Sin poder dormir toda la madrugada, hablando, pensaba yo que hablaba con mi conciencia. Pensaba yo que hablaba con el aire y con el viento. Allí estaba el caballero de la cruz escuchando todo mi lamento. Sin yo saber que él tendría una oferta para mí en breve, que estaba tan cerca como yo quererla asumir. Salió el sol y en la mañana mi madre se acerca a la habitación y me dice, ya es de día, vamos a asearte. La rutina de todas las mañanas. Ella me aseaba, me preparaba y me llevaba al sillón. Pero esta mañana fue diferente. Después de tantas emociones, después de tantas luces prendidas, después de tantos abrazos de despedida, después de tanto llover que la vida se llevaba, esta noche cambió algo para que mi mañana recibiera algo diferente. Y cuando mi madre me llevó a la habitación para terminar de prepararme, yo le pedí por favor que se fuera. Yo la miré y le dije, salte y déjame aquí que me voy a peinar. Lo que nunca había cambiado en el rostro de mi madre en ese momento cambió. Ella seguramente dijo, ahora sí que perdí a mi hija. Ahora no solamente muere, sino también perdió la mente. Yo no tenía pelo para poderme peinar. Y le estaba pidiendo a mi madre, una niña que llevaba ya 2 años postrada, que se saliera, que me iba a peinar. Ella me volvió a mirar para decirme, ¿qué vas a hacer? Y yo volví y le repetí, quiero que te salgas, que me voy a peinar. Saliendo ella de la habitación, yo comencé a arrastrarme hasta llegar frente de la coqueta donde tenía todos mis lazos de colores, donde estaba mi cepillo desde antes que había perdido el pelo, donde estaba todo. Allí estaban los libros, el diario, las fotos con mis compañeros, todo estaba allí igual, intacto. Y ella dando la espalda, yo me acerqué al espejo, tomé el cepillo y ya dentro de mí yo había tomado una decisión. Comencé a hablar con Dios y simplemente yo dije, si tú eres Dios y eres real, yo necesito hablar contigo. Créame que hay un infierno que no pierde tiempo. Y tan pronto yo abrí mi boca, esa voz comenzó a susurrarme y a decirme, ¿no te ves que estás a punto de morir? ¿No ves que no tienes pelo? ¿No ves lo flaca que estás? Estás muriendo. Mírate en el espejo, estás muriendo. Pero algo mucho más fuerte que yo se tomó adelante y yo cerré mis ojos. Cuando usted no pueda pelear, cierre sus ojos y no vea lo que hay delante. Mire lo que ya Cristo tiene preparado. Cierre sus ojos, pues esto es por fe y no por vista. Yo cerré mis ojos y tomé el cepillo y peinándome un cabello que no tenía, comencé a decir, si tú eres el que levantó a Lázaro, si tú eres el que se entregó en la cruz, si tú eres el que me hablan, ahora yo te pido que me ayudes. Lo reconozco que te necesito. Perdóname si un día no te había servido. Perdóname si un día no te grité, no te busqué, no te había encontrado. Yo te necesito, yo te necesito. No puedo quedar aquí, yo no puedo quedar aquí. Por favor, alguien que entienda de lo que hablo. Yo le pedí al Padre, yo le pedí al que había muerto en la cruz que me visitara, que hiciera algo conmigo en aquella mañana. Después de haber estado peinando como si tuviera una cabellera, olvídelo, aleluya. Puse mi cepillo allí y abrí mis ojos.
del espejo ya yo no veía una muchacha moribunda. Ahora yo veía como una luz. Y yo decía, ¿será que estoy mareada? Y yo volteaba mi rostro, pero la luz seguía fija. Y yo volteaba mi rostro, pero la luz seguía fija. Y yo dije, wow, pero ¿qué pasa con esa luz? Y de repente dije, es que yo pedí que alguien entrara donde mí. Es que yo le dije al Señor que habitara conmigo. Es que ya yo no ando sola. Ahora no vivo yo, ahora vive Él en mí. Ahora yo no estoy sola, no estoy sola. Él está aquí conmigo. Oiga, yo no puedo mentir ni decirle que se me compusieron todos los huesos de una, pero yo sentí que estaba recibiendo fuerza. Yo sentí que había aliento de vida en mí. Yo sentí que ya no me estaba muerta. Yo sentía que había esperanza. Yo sentía que había llegado mi mañana, que había nacido la luz de Cristo en mí, que había resplandecido el sol. Ay, Dios mío, alguien que ha tenido oscuridad y pueda ver la luz de Cristo ese día. Salí de la habitación y cuando iba caminando por el pasillo, seguramente ya mi madre había llamado a todos mis tías, mi abuela, a todo el mundo para decirle que estaba loca, que me estaba peinando, que había perdido la mente. Seguramente ella estaba diciendo que tuve que dejar que se peinara porque quizás es su último deseo peinarse. Pero ahora iba saliendo por el pasillo y ahora mi madre dice, ahora sí que esta muchacha se fue. Vamos a tener que internarle en Capestrano, la pobre. Mira para dónde viene sola. Aleluya. Yo llevaba 2 años que no sabía caminar sola. Llevaba 2 años que no sabía moverme sola. Llevaba 2 años que tenía que tener soporte. Y ahora estoy caminando por el pasillo, pero es que le tengo que decir que desde aquel momento algo se apoderó de mi vida. Y cuando yo, aleluya, cuando yo iba caminando por allí, por el pasillo, ella venía desesperada, asustada. ¿Qué pasa contigo? Déjame aguantarte, muchacha, te vas a caer. Y yo la separé y le dije, no me aguantes, mamá, porque el que me está aguantando no me va a dejar caer. No me aguantes, es que ahora me aguanto. Oh, alguien que sepa que Él te sostiene de la mano derecha y no te deja, y no te deja. Oh, más se queda. Tu milagro es posible, sí. No detiene ahí eso, varón. Mi madre así, asustada. Yo sigo ahora para la sala. ¿Qué usted cree que yo hice? El sillón grande donde yo me postré y donde todo el mundo lloró y donde me dieron comida. Me senté en el otro que quedaba del otro lado. Y ahí del otro sillón yo comencé a hablar. No me recosté, no me cobijé. Me senté derecha lo más que podía. Con supuestos 18 puntos de fibromialgia rompiendo todo mi cuerpo. Con artritis reumatoidea, con un lupus ya que me estaba consumiendo. Yo decidí hacer algo distinto. Si yo había recibido a Cristo, yo ahora no solamente tenía que tener fe, ahora tenía que tener obra. Y sentada desde el otro lado del sillón, aleluya, comencé a hablarle al otro sillón y le decía, ¿sabes qué? Si tú pensabas que me llevabas al cementerio, yo me voy a sentar desde aquí para que me veas que no me muero, que no me quedo postrado, que no me va a saltar. Suéltese de lo que lo está dando, sálgase de la comodidad, suelte el sillón, suelte la cobija. Es tiempo de pararte en la brecha. El que quiere un milagro lo demuestra. El que quiere un milagro vive como que el milagro es suyo. Aleluya. Y mi madre todavía así. Y yo solamente la miré y me sonreí y le dije, ¿habrá algo de comer que no se ha molido? ¿Habrá alguien que pueda adorar a Cristo aquí conmigo? Pasaron los meses, pero yo tenía que hacer algo. ¿Sabe qué hice? Ir al altar. Qué bueno es recibir algo de parte de Dios y después olvidarte quién te lo dio.
Si yo había profesado fe, yo tenía que demostrar que yo había recibido a Cristo. Comencé a congregarme. Comencé a decirle a Dios, sí, yo voy a caminar. Si yo te voy a creer. Si yo te voy a servir. Sí, Dios, yo lo voy a hacer. Y allí iba. Y oraba y clamaba. Y le pedía a Dios. Y créame que de mes en mes mi cuerpo fue cambiando. Yo dejé de pesar 75 libras, no llegué a las 200, hermano, porque sería mentirosa si usted me mira todavía después de haber dado a luz 3 hijos. Pero alcancé algunas 100 algo. Aleluya. No estaba hincha como la salamandra, vive Cristo. Ya me estaba poniendo rosadita. Aleluya. Comencé a sentir fuerza. Y ahora dije, no todo se va a quedar ahí. Fui a mi graduación, pastora. Y aquellos jóvenes que fueron a verme moribunda en el hospital, ahora se pararon y dijeron, vamos a dedicarte la graduación a ti. Porque si uno cree, todo es posible. Si uno, wow, tú querías y estás aquí con nosotros. Yo desfilé la graduación. Yo lo logré. Pero diga conmigo, por favor, los planes de Dios no son los de nosotros. Yo estaba tan emocionada. Yo tomé tan en serio que Dios hizo algo conmigo, que yo seguí con impulso. Y ya tenía a mi asociado en enfermería para irme a la escuela de medicina. Pero habiendo pasado la entrevista, allá en el recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico, te hacen una entrevista y te hacen un examen físico. Recibí la primera carta ponchada. Pero la segunda carta no la pasé. Me vuelve a atacar la sombra de aquella enfermedad. No me podían recibir en el recinto de Ciencias Médicas porque mi sistema inmunológico estaba muy bajito. Y todas las prácticas se hacen en el hospital. Por tanto, yo no me podía exponer a ese riesgo. La consejera de la universidad busca alentarme y decirme, es que debes de ser buena en otra cosa. Tú puedes hacer otra cosa. Pero usted sabe que cuando usted sueña con una cosa y se la quiere cambiar por otra cosa, usted no encuentra cómo. Cuando ya no me quedaban más créditos que tomar allí en aquella universidad, pues no me quedó más que tener que cambiar de profesión. Y busqué algo similar como trabajo social. No podía estar en el hospital, pero mi interés era trabajar con la gente. Años más tarde yo no sabía que el Señor tenía algo planificado para mí. Y hace algunos años atrás, cuando el Señor nos llama al pastorado, después de mi esposo también tener que haber enterrado su sueño, de estar cerca, de lograr esa meta, de alcanzar ese contrato en Grandes Ligas, de tenerlo en su mano y decir, Dios dijo que no. Entregando todos nuestros sueños delante de la presencia del Señor, comenzamos a recibir los sueños de Dios. Y es ahí cuando el Señor le dice a mi esposo, yo te voy a sanar tu brazo, porque se lesionó después de haber entrado a haber filmado y toda la historia, se lesionó. Y ahí recibió palabra de Dios y le dice, yo te voy a sanar, pero yo te sano no para que sigas jugando, sino para que lleves mi palabra. Y estando ya en el ministerio hemos analizado tantas cosas. ¿Y sabe qué he podido comprender? Que aquella propuesta que yo hice a mis 14 años hoy tiene una realidad. Y sin embargo, quizás había podido lograr yo con mi fuerza estudiar medicina, pero nunca hubiera podido lograr sanar a nadie. Nunca hubiera podido restaurar ninguna familia.